Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bien, ahora pasemos del lado de la economía. Ya hablamos de la política y como vieron, pues parte fundamental de la paz social era la economía para Porfiriato. Para Porfirio Díaz, él decía que tenía que estar muy bien la economía para que todo lo demás se diera por, en consecuencia, ¿no? Entonces, la economía era el pilar fundamental del Porfiriato. En 1893 el Porfiriato tuvo una crisis sumamente difícil, a grado tal que el Congreso estaba dispuesto a dejar de pagar la deuda externa. Pero obviamente, como recordarán, la voz popular recordaba lo acontecido allá en el año 1861, cuando México dijo, no, yo no tengo dinero, no voy a pagar. Cosa que, bueno, dijeron, no, oye, no, si no pagamos, otra vez damos intención de que nos intervengan o que haya alguna guerra y vamos bien como para hacer eso. De tal manera que durante la crisis, José Ives, o Ives, como quieran llamarlo, José Ives Limantour, ocupó la Secretaría de Hacienda, en donde aplicó una serie de medidas radicales para estabilizar la economía. Para el año siguiente, 1894, Limantour había nivelado el presupuesto y el año 95 había alcanzado el primer superávit. ¿Qué es el superávit? Bueno, es un excedente del presupuesto del país. Y este superávit es el primero que hay en la historia de México. ¿Qué es eso de excedente? Bueno, si mis escasos conocimientos de economía que funciona igual que una casa, bueno, si entra tanto dinero a una casa, no sé, entran 100 pesos, y al final de la semana te sobraron, no sé, te sobraron 70 pesos, estoy exagerando, ¿no? Te sobraron 20 pesos de 100 de la semana. Esos 20 pesos, después de haber pagado lo que debías, ocupado el dinero que necesitabas durante esa semana y te sobraron esos 20 pesos, quiere decir que tienes un superávit. Ese excedente, ya sea que lo puedas poner en un ahorro o también en una inversión. Entonces, México en ese momento ya tenía finanzas en números negros, ya no en números rojos como desde 1821. Entonces, imagínate cómo estaba México. Con esto no quiero que comiencen a pensar, hey, entonces estábamos bien en el porfiriato. No. Económicamente tal vez, pero socialmente no. Y eso lo veremos poco a poco quitando esas cebollitas, esa piel de la cebollita a este acontecimiento. Para el año siguiente, la crisis estaba vencida y con ello se ganó la confianza del presidente y de la banca extranjera. Como México se encontraba en una estabilidad económica, los inversionistas extranjeros no dudaron en invertir en el territorio mexicano. Y de esta manera el país entró al sistema conocido como capitalismo. Sí, 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 ven. Hay que mencionar que la entrada al capitalismo fue un periodo conocido como imperialismo, donde los países industrializados buscaban dónde invertir. El crecimiento que tuvo el país se le concedió un crecimiento hacia afuera, por la enorme inversión extranjera que existió en el país. También, contextualizando un poco, estamos en una época del siglo XIX, 1890, a lo que es la Primera Guerra Mundial, 1914, en donde pues existe un énfasis de estas superpotencias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, en un momento dado, Alemania, o el Imperio Austrohúngaro, en donde pues ellos quieren invertir en algún lado. ¿Por qué? Porque ya su propio mercado no les alcanza. Ahí tenemos las conquistas en África, estas conquistas en la India, en Australia, del mismo imperio inglés. Bueno, quieren dar ese excedente. Entonces, por ahí va el asunto. Que México se haya aprovechado de esa situación para poder sacar sus números a flote, bueno, ya son coincidencias del destino, pero también está inmerso en el imperialismo. No quizá un imperialismo tan radical como lo veríamos en la India o tan severo como en África, pero sí es parte como de este imperialismo raro, vamos a ponerle así, o imperialismo caribeño. Ok, bueno, pues las fuertes inversiones extranjeras fueron por dos medios. La primera, los estadounidenses e inglesas.
interesadas en la minería, la agricultura de exportación obviamente, y los ferrocarriles de manera preferente. La segunda fue la francesa, que estaba asociada al mercado interno, que estaba aliada con la clase empresarial nacional, con lo cual compartió el control de la banca, el comercio interno y la industria. Entonces vean por dónde está la inversión extranjera en México. Y pues con ello te voy a mostrar unos avances de la economía porfiriana durante estos rubros. Por ejemplo, fíjate, chécate estos datos. En la industria tendríamos el aumento de la construcción de vías férreas que pasó de 500 a 20,000 kilómetros. El crecimiento de la minería de mayor producción de oro, plata y otros metales, la producción de combustibles, la extracción de petróleo, la instalación de fábricas textiles. Ahí recordaremos Río Blanco, por ejemplo. Ya después hablaremos de ese detalle. En la agricultura, bueno, el aumento en la producción de artículos de consumo, la producción a gran escala del henequén, del azúcar, del café, del algodón. El primero va a ser una mina de oro. El henequén, para aquellos que no estén familiarizados, es con lo que hacían estas cuerdas. ¿Ah? Estos mecates, vamos a ponerle así, estos lazos, que antes de que llegara el plástico, pues, ¿con qué se enviaban los paquetes? Con henequén. Entonces, ¿con qué se mantenían las sogas para los barcos? Con henequén. Entonces, el henequén en aquel momento era la joya de la corona de México, más en el sureste. Allá mis amigos de Yucatán, de la península de Yucatán, me van a poder decir que a lo mejor no estoy mintiendo. Me van a poder desmentir o decir que sí estoy diciendo la verdad. Bueno, también la hacienda se convirtió en la unidad agraria. Se promovió el latifundismo, que eran fincas agrarias que pertenecían a un solo dueño, la producción de lana, pieles y cueros. Entonces, eso es lo que ocurría durante esta etapa de esta industria. Pero antes de seguir avanzando y comentándote algunos rasgos económicos del porfiriato, te preparé una cápsula para que más o menos te dieras una idea de cómo eran las haciendas en aquella época del porfiriato. Entonces, ¿te parece? Escúchala y ahorita regresamos a comentarla. La historia de las haciendas durante la época porfiriana se ha distorsionado. De acuerdo con la historia oficial, el pueblo vivía casi en la esclavitud y en terribles condiciones de vida, y la hacienda era símbolo de explotación y desigualdad. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El país era un mosaico y cada región presentaba su propia problemática. Hubo haciendas donde los peones vivían de una manera digna y otras donde la desigualdad era lacerante. El crecimiento económico del porfiriato agravó la desigualdad, pero a nivel nacional, y tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, 11 de los 15 millones de habitantes del país vivían en zonas rurales hacia 1910. Los campesinos formaban el 62% de la población económicamente activa. Existían las grandes haciendas en todo el país que ocupaban un cuarto del territorio nacional y pertenecían a cerca de 1,000 familias. Al gobierno no le preocupaba la concentración de tierras en pocas manos, sino el establecimiento del maíz para el pueblo, que por lo regular solo se conseguía importándolo. Sin embargo, los mismos aires modernizadores permitieron la producción de productos orientados a la exportación como el café, tabaco, guayale, algodón, cacao, isle y principalmente azúcar. Había regiones, sobre todo en las zonas donde las haciendas eran altamente productivas, como las de Morelos, que llegaron a ocupar el segundo lugar mundial en producción de azúcar, o las haciendas tabacaleras y henequeneras del sureste, cuyas materias primas generaban grandes riquezas a nivel mundial. Las haciendas más pequeñas llegaron a alcanzar las 10,000 hectáreas y las más grandes hasta 100,000. En estas zonas de explotación era un hecho. Los hacendados habían despojado a los pueblos de sus tierras y la gente. Los campesinos libres tuvieron que incorporarse obligatoriamente a la economía de las haciendas, donde privaban las malas condiciones de vida, castigos corporales, cárceles privadas, explotación y las deudas que pasaban de generación en generación a través de las famosas tiendas de raya. Las tierras comunales de los pueblos se fueron perdiendo frente a la voracidad de los hacendados de estas regiones. En el norte, las haciendas no eran tan rentables, con la excepción de Chihuahua, donde hubo un latifundio de Luis Terrazas, que había modernizado a la región. Sus grandes extensiones eran más un símbolo de estatus social y sus actividades productivas impulsaban al mercado local. Pero no se insertaba en una dinámica económica nacional,
En la región central del país se desarrollaron haciendas y ranchos cerrados y autocárquicos, es decir, que producían todo lo necesario para vivir cotidianamente como en los siglos anteriores. Al estallar la revolución, hubo casos donde los peones decidieron quedarse a defender las propiedades donde laboraban. Y bueno, pues ahí está un poquito de lo que comentábamos de los matices de esta multiculturalidad que hay en México, que sigue existiendo. Entonces, no todo van a ser blanco-negro. Vamos a tener que manejar escalas, incluso escalas, y lo voy a poner sin plural, escalas de grises. Porque como viste en aquella cápsula, bueno, pues comentábamos que en algunas partes incluso, bueno, los mismos campesinos defendieron a sus propias haciendas, ¿no? A pesar de que a lo mejor no eran dueños de ellas. Vamos, el mismo Emiliano Zapata, que era propietario de una hacienda, se fueron con él. No se fueron con él porque que es una definición de entender que voy a defender este patrimonio. Ajá. Que bueno, él quería como regresar a esas tierras que él quería que se las quitaron. Bueno, ya lo vamos a discutir después. Pero lo que quiero que vean es que hay matices. ¿Sí? Empezamos a quitar esa idea de blanco y negro, de que todo en el porfiriato con la economía estaba mal, o que toda la economía en el porfiriato estaba muy bien. Entonces hay ciertos matices. Lo que nosotros llamamos en historia, pues el depende, ¿no? Así, el bonito depende otra vez aquí en repensar la historia. Bueno, comercio. Vamos a seguir con este tipo de datos. En el comercio se desarrolló con la compra y venta de productos para la exportación e importación, perdón, con España, Alemania, Francia e Inglaterra. Se suprimieron las aduanas internas y las alcabalas. Las inversiones extranjeras de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania aumentaron. En las finanzas. Bueno, en las finanzas, algo que ya hemos venido repitiendo, la organización del sistema de captación de ingresos, la recuperación de la devaluación del peso y obviamente la crisis económica que sufrió del 1891 al 94. Las nuevas políticas de Yves de Mantour fueron, bueno, creación de nuevos impuestos, reducción de gastos y servicios públicos y reducción de salarios. Eso por lo menos en una medida de 3 años que después se iba a mantener y el excedente de esa ganancia pues únicamente se iba a quedar en la clase acomodada. Eso es lo que fastidió el sistema a la larga del porfiriato, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso después. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener, tengo otra cápsula respecto a las telecomunicaciones. Ahí te voy a contar un poquito del telégrafo, del radio y del telégrafo. ¿Sí? Telégrafo, teléfono y radio, para que tengas una idea de cómo se empezó a crear todo esto. En noviembre de 1853 fue inaugurado el primer tramo de la línea telegráfica de nuestro país, que iba de la Ciudad de México a Nopalucan. Este fue un gran acontecimiento, pues sentó las bases para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, que desde entonces ha sido un sector estratégico para la economía nacional. Un año después se culminó totalmente el proyecto de la línea telegráfica, que completó el circuito pasando a través de San Andrés en Ciudad Cerdán, Puebla, Orizaba y Córdoba hasta llegar a Veracruz. El uso del telégrafo fue fundamental durante la segunda mitad del siglo XIX y a pesar del caos político y social de la época provocado por los constantes conflictos entre liberales y conservadores, las líneas de comunicación crecieron paulatinamente. El emperador Maximiliano de Habsburgo se mostró muy interesado en el establecimiento de una línea telegráfica que comunicara a México con Europa. Y con tal motivo, en 1865 expidió una ley que establecía que el gobierno es el único que puede construir líneas telegráficas en el imperio. Cuando lo considere conveniente, dará permiso a algún individuo o compañía para que lo haga. Así el Estado mexicano tuvo el control de las telecomunicaciones, promovió su crecimiento y dependiendo del gobierno en turno, estas fueron federales, subvencionadas
estatales o particulares. El telégrafo fue un lazo de comunicación fundamental tanto para la vida cotidiana como para la administración pública, además de una arma más en los conflictos bélicos, tal y como lo expresó Vicente Riva Palacio en 1877, y en ese entonces dirigía la Secretaría de Fomento y Obras Públicas. Sus notorios beneficios son de tal manera inapreciables que, haciéndose sentir en todas las relaciones humanas, no se puede concebir el buen éxito de las transacciones mercantiles, la oportunidad de las noticias de interés privado, la eficacia de los informes de utilidad general y particular, la conveniente exactitud de las maniobras y operaciones militares, el cumplimiento de las prudencias judiciales y, en suma, la buena marcha de las sociedades cultas, sin el poderoso auxilio del telégrafo. Pero los adelantos científicos y tecnológicos pronto se materializaron en un revolucionario invento del área de telecomunicaciones: el teléfono. En México, la primera conexión telefónica se estableció en marzo de 1878 entre Ciudad de México y Tlalpan, que en la época estaba a las afueras, y en septiembre del mismo año colocaron el primer cableado telefónico que conectó al Palacio Nacional con el Castillo de Chapultepec. 3 años después, el presidente Manuel González expidió la primera ley de reglamentación de comunicaciones que incluía al ferrocarril, el telégrafo y el teléfono. Las dos primeras empresas telefónicas en nuestro país fueron la Compañía Telefónica Mexicana, la Mexicana, y la empresa de teléfonos Ericsson, S.A., se llamaba Mexarik, que era de capital alemán. En 1903, la primera obtuvo una concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la segunda lo hizo en 1905. En esa época, la Mexicana utilizaba números y letras para realizar las llamadas, mientras Mexarik solo utilizaba números. Poco a poco se fue desarrollando la telegrafía sin hilos mediante ondas electromagnéticas que dieron pie a la creación de la radio. En México, los orígenes de la utilización de este invento corrieron a cargo de algunos aficionados, que entre 1917 y 1918 comenzaron a realizar transmisiones de onda corta entre un aparato emisor y un receptor, que estaban a distancias pequeñas. En la Ciudad de México y en Monterrey aparecieron las primeras estaciones de emisión radiofónica con aparatos adquiridos en Estados Unidos. Constantino Tarnava Jr. instaló una estación transmisora en Monterrey, a la que denominó la Tarnava Notre Dame. Y 2 años después, Adolfo Enríquez Gómez Fernández instaló un transmisor marca Forest de 20 watts de potencia en la Ciudad de México, mediante el cual transmitía conciertos en vivo. Ya en 1923 la radio pasó a la fase experimental a la comercial, y comenzaron a venderse aparatos receptores de ondas de radio de las marcas General Electric y Westinghouse. Las primeras radiodifusoras comerciales generalmente solo anunciaban sus productos, como sucedió con la estación de El Buen Tono, que a través de la radio promovía sus cigarros. Entonces, bueno, pues estos tipos de mecanismos pues, le ayudaron mucho al territorio, mucho, se empezó a conectar bastante. Y esto obviamente acompañado de las vías férreas, pues le dio una apertura total, una comunicación enorme a todo el territorio mexicano. Ténganlo en cuenta, sí, íbamos muy atrasados en la comunicación. Más o menos para que tengan una idea. 1850, si no mal recuerdo, en Estados Unidos ya están las vías férreas. Y nosotros nos estábamos peleando para ver si queríamos o no a Santana. Entonces, vean ahí la magnitud de todo esto, ¿no? Y bueno, nadie estaba interesado en algo como comunicar al territorio si estaban todos peleados al mismo tiempo. Pero bueno, desde sus orígenes, el teléfono, el telégrafo, la radio han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro país, han revolucionado las relaciones humanas y sus avances tecnológicos son inmensos. Basta pensar en todos los mecanismos de comunicación existentes en el día de hoy que en su conjunto conforman un sector estratégico en la economía global que caracteriza a nuestro presente. Entonces, me está escuchando en un podcast, estoy haciendo yo radio, vamos a ponerlo así medio entre comillas, una radio, donde pues estoy hablando de temas de historia y que esto pues me dio un antecedente a la radio de aquel momento en donde ustedes escucharon que pues se hizo así de onda corta, me estoy transmitiendo. Y que después en 1923 pues ya se iba a ir a una radio comercial. Entonces vean la importancia de ver de dónde vienen las cosas. Ahora también respecto a la economía, pues obviamente vamos a mencionar las obras públicas. ¿Qué hubo de obras públicas durante el Porfiriato? Bueno, se introdujo el alumbrado público. La Ciudad de México fue una de las primeras ciudades donde hubo ya luz eléctrica.
Se ampliaron las comunicaciones telegráficas y telefónicas, como escuchamos en la cápsula. Se construyeron monumentos como el Ángel de la Independencia o la Columna de la Independencia. Ya Ángel está de más. Ya después comentaremos en un poquito eso, pero muy breve. Se le llama Ángel de la Independencia porque así la bautizó el pueblo mexicano, pero en realidad es la Columna de la Independencia. Lo que está arribita de la columna no es un ángel, pero recuerden que en México somos muy católicos. Todo lo que tenga alas o figura humana decimos que es un ángel. En realidad, lo que se quería poner ahí es una victoria alada, Nike o Nike, ¿no? Y bueno, pues es una alegoría griega. De ahí pues que tenga esa forma. Pero bueno, vuelvo a repetir, como todo lo vemos, cualquier figura humana con alas es un ángel. Entonces, bueno, se quedó ese mote del ángel de la independencia. También una estatua dedicada a Cuauhtémoc y el hemiciclo a Juárez, ¿no? Que fueron los emblemáticos o los monumentos emblemáticos que aún a la fecha pues siguen siendo destacados por su belleza artística. También se urbanizaron barrios aristocráticos como las colonias San Rafael, La Roma, Juárez, que presentaban construcciones de tipo europeo. El avance económico que tuvo el país durante el régimen de Porfirio Díaz fue indiscutible. Nadie puede decir que eso no sucedió. La ampliación de las vías de comunicación, la modernización de las ciudades y solidez económica a vista de los extranjeros, este crecimiento tuvo que sacrificar, aquí es lo que mencionamos, la política y la justicia social, que poco a poco, así como el óxido le pega al hierro, a los metales, poco a poco fue mermando el régimen porfirista. El cual, pues no podemos negar que llevó a México a una modernidad, pero ¿a qué costo? Ahorita recordé la frase de Thanos en La Gema del Alma, pero ¿a qué costo? Bueno, eso se verá reflejado en la Revolución Mexicana. Bueno, antes de acabar, vamos a pasar a la última cápsula que te preparé sobre la arquitectura en el Porfiriato, hablando ya, obviamente, de las obras públicas. Espero que te guste. La arquitectura durante el Porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, recupera varios estilos. Las corrientes de las escuelas de bellas artes europeas, el Art Nouveau, elementos prehispánicos. Estos últimos se incorporaron a la arquitectura con una moda debido a los importantes hallazgos que realizó el arqueólogo Leopoldo Batres, sobre todo en Teotihuacán. Los motivos prehispánicos fueron utilizados en la construcción de los pabellones mexicanos que participaban en las exposiciones internacionales. El desarrollo de la arquitectura abarcó dos corrientes, los últimos años del romanticismo que se reflejaban también en otras artes y el modernismo. El mayor ejemplo de la arquitectura del régimen fue la transformación de la Ciudad de México. El gobierno y la oligarquía porfirista apostaron por una arquitectura monumental, que era posible ver en las casas particulares, grandes comerciales, cafés, edificios públicos y en los teatros. La ciudad transformó su pasaje urbano en torno al desarrollo de una serie de colonias donde se edificaron importantes mansiones. Santa María la Ribera, la Guerrero, en la cual se proyectó el Panteón Nacional aunque nunca se llevó a cabo, la de San Rafael, la Cuauhtémoc, paralela al Paseo de la Reforma, la Juárez, la Roma y la Condesa. Fue el tiempo de los bulevares, con amplios camellones y vistosas arboledas. Era el reflejo de la modernidad europea en la Ciudad de México. Al igual que en otros ámbitos, economía, empresas, inversionistas, a México llegaron arquitectos de distintas nacionalidades, franceses, belgas, italianos, ingleses y estadounidenses. Entre los más destacados se encuentran Adamo Boari, Émile Bernard, Maxime Roussin, Silvio Contri, Ernest Brunet. También hubo arquitectos mexicanos, la mayoría de ellos se habían formado en el extranjero o fueron discípulos de los extranjeros en la Academia de San Carlos. Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón, Ignacio Marquina, Federico Mariscal. Los más destacados sin duda fueron Antonio Rivas Mercado y Emilio Donde. Las obras más representativas del periodo son la Casa Bóquer, la Mutua, de los arquitectos Lemos y Cordes, el edificio de la Secretaría de Comunicaciones en 1906 de Silvio Contri, edificado en el predio donde se encontraba el antiguo Hospital de San Andrés frente al Palacio de Minería, el nuevo Teatro Nacional, el Palacio de Bellas Artes, iniciado por Adamo Boari, aunque su construcción se extendió hasta los años 30
por la Revolución Mexicana y fue concluido por Federico Mariscal. También de Boari, el Palacio Postal, el Templo de San Felipe de Jesús, obra de Emilio Dondé, la Cámara de Diputados de Donceles, hoy la Asamblea de Representantes, el arquitecto Mauricio Campos, el Templo del Buen Tono del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, la Columna de la Independencia de Antonio Rivas Mercado y la estructura inconclusa del Palacio Legislativo del arquitecto Emile Bernard, que hoy es el Monumento a la Revolución. Y bueno, pues ahí tenemos algunos de los monumentos o edificios más importantes del Porfiriato. Espero que te haya servido, que hayas hecho una lista de todos estos monumentos. Coméntame cuáles has visitado, cuáles te faltan por visitar. Revisa también si te hubiera gustado que este monumento, este palacio legislativo, lo que ahora se va a convertir como en lo que es el Monumento a la Revolución, te hubiera gustado que hubiera existido. Ahí coméntame qué te pareció este tipo de arquitectura y bueno, qué te pareció en general el episodio, qué datos te sorprendieron y bueno, me alegro mucho que te hayas quedado. Escríbeme, no me voy a despedir porque nos falta nuestra fraseroterapia que a continuación vamos a mandar al aire. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. Hoy nos acompaña en nuestra fraseroterapia, pues un personaje griego, Euclides, que es un personaje importantísimo matemático de la época de Alejandría y que, bueno, lo recordé porque pues en estos días estuve volviendo a ver esta gran película que se llama Ágora. Y en esa película me saltó una frase aquí bastante interesante que hace referencia a este pensador y que me llevó a pensar, decir, bueno, híjole, estamos en momentos de gran polarización, como es la película, y que habría que revisar un poquito a este pensador, a Euclides, donde dice, si dos cosas son iguales a una tercera, todas son iguales entre sí. Y en la película destacan lo siguiente, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Creo que con eso me quedo. Espero que cada uno de nosotros vea que en esta polarización hay más cosas que nos unen entre todos. Todos estamos sufriendo a lo mejor por llevar comida a nuestras casas, por tratar de llevar una vida plena en nuestros trabajos, por querer el bien de nuestra familia y de México. Creo que eso es lo importante de nuestro territorio, tener el bien, tener bien para nuestra familia. Todos coincidimos ahí. Entonces creo que son más las cosas que nos unen que esas pequeñitas cosas que nos separan. Podemos a lo mejor diferenciarnos en un modo de, no sé, de modo incluso de vivir o de pensar sobre tal o cual gobierno, pero son las menos. Recordemos que pues somos seres humanos y que sencillamente, a mí me gusta pensarlo así, todos somos hermanos. Incluso pensar que somos más los buenos, pensándolo en esta dicotomía de buenos y malos, pero creo que todos tenemos por algo, por qué luchar, y eso es lo que nos hermana. Entonces espero que podamos llegar algún día a decir o a pensar lo mismo todos respecto a esto, decir, bueno, tú tienes esa idea, yo tengo esa idea, podemos debatir y sacar ideas en conjunto. No necesariamente tengo que ganar una discusión, o platicar. ¿Sí? Entonces, cuando ya nos sentamos a platicar, creo que habremos avanzado bastante. Y no estoy diciendo que tengamos que aplastar al otro o denigrar al otro para decir yo tengo la razón. Claro que no. Entonces esperemos que nos podamos llegar a sentar a la mesa y poder negociar, debatir y discutir muchas de estas ideas que nos separan. Bueno, espero que esta reflexión te ayude a aligerar la carga que traigas este día.
Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. Y bueno amigos, con esto vamos a terminar el episodio del día de hoy. Nos faltaría revisar pues lo que es el aspecto social y el aspecto cultural del porfiriato. Eso te lo voy a poner en otro episodio. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que hay que darle un peso específico al lado social y al lado cultural, ¿no? Sobre todo porque son 30 años en donde eh, se tuvo que hacer algo, ¿no? Y donde vamos a ver que la sociedad lo va a pegar, pero fuerte. Entonces, eh, espero que te haya gustado este episodio. No olvides dejarme tus comentarios, tus puntos de vista, qué te pareció, compartir si te gustó el contenido y recuerda que vamos a estar dejando ahí las láminas de Repensar la Historia en Facebook o en Instagram para que las ocupes en tus clases, para estudiar o simplemente para decir, miren, tengo conocimiento por acá que les puede servir. Te juro que nos ayudarías mucho a que compartieras si es que te gusta nuestro trabajo. Y déjame en los comentarios qué opinas de este episodio, qué opinas de nuestra fraseroterapia. Y bueno, con esto me despido. Recuerda seguirnos. Vamos a estar subiendo más material del porfiriato y de los griegos. Así que estate al pendiente de nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de ellos. Así que, sin más, me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos vemos en otro episodio.